La vida, la muerte, el perro, el lobo. Hoy vamos a hacer un capítulo en el que vamos a hablar de algo completamente distinto a cualquier otro episodio que hayamos hecho antes. Porque hoy vamos a hablar de una persona que ha sido muy importante en el mundo del perro y del lobo. Lamentablemente, el mundo del perro y del lobo en España hoy está de luto, porque nos ha dejado Daniel Weigand, fundador de Lobo Park, en Antequera, Málaga, conocido como el hombre lobo. Lamentablemente y tristemente ha fallecido el día 24 de julio de este mismo año de 2025 y nos ha dejado para siempre, Conrado. Así es, fue una noticia que es difícil de comprender y asimilar. Y dando un par de datos sobre Daniel Weigand, podemos decir que nació en el año 1966 en Würzburg, Alemania, y desde muy temprana edad fue un apasionado por el mundo canino. Entrenó a perros de policía y militares y más adelante volcó esa experiencia en su trabajo e investigación con los lobos. Pero, ¿nos podrías tú también aclarar cuándo fundó Daniel el Lobo Park en Antequera? Por supuesto, Conrado. Daniel, con Alexandra Stiver, fundó Lobo Park en Antequera, Málaga, en el año 2002. Es un santuario dedicado al estudio del lobo, que tiene una superficie de aproximadamente 400.000 metros cuadrados, íntegramente dedicados a la conservación, a la protección, al estudio y también a la cría del lobo Canis lupus. Daniel era un experto no solamente en lobos, sino también en perros. De hecho, era experto en comportamiento y entrenamiento profesional con perros de policía y para fuerzas militares. Sí, es verdad. Y además su vida estaba completamente involucrada las 24 horas y los 365 días del año a la investigación etológica. Vivía en contacto directo con las manadas de lobos, una misión de vida que realizó por más de 26 años. 26 años, qué pasada. Sí. Y de hecho, una de las metas que tenía en este parque o reservado de lobos era dar educación pública, investigación científica y sobre todo, quitarle a toda la gente esa imagen popular negativa del lobo salvaje. Porque Daniel creía que el lobo era una figura muy importante en el ecosistema y que eliminarlo traería graves consecuencias en la naturaleza y en el propio ecosistema. Así es. Porque, por ejemplo, si erradicáramos al lobo, las liebres se convertirían en una plaga y nos comerían las cosechas. También lo mismo pasaría con el venado. Si quitáramos al lobo, el venado tendría sobrepoblación. Habría más accidentes por cruces en la carretera y otras tantas complicaciones derivado de todo esto, ¿no? A pesar de la pérdida de Daniel, en este caso también me gustaría aclarar que el Lobo Park sigue abierto y está, de hecho, abierto a nuevos grupos, escuelas, grupos científicos e incluso también para visitantes privados. Sí, y la verdad es que, hablando de la muerte, Daniel murió trágicamente intentando apagar un incendio que se había producido en una de las instalaciones del parque. En esa lucha por sofocar el incendio, parece ser que respiró mucho humo y gases tóxicos, sufriendo una intoxicación severa y un desmayo. Fue llevado, por supuesto, inmediatamente al hospital, muriendo 3 días más tarde. Según los médicos, este humo que él respiró tan penetrante le produjo una muerte cerebral, porque los médicos decían que aunque él vivía, o sea, su corazón estaba latiendo, su cerebro no tenía ningún tipo de actividad. Esto se produjo el día 21 de julio, como tú has dicho, y el día 24 de julio del año 2025, lamentablemente murió. Era joven realmente para morir. Daniel tenía 58 años y tuvo una muerte que se puede decir incomprensible, porque horas antes de morir era una persona que estaba en perfectas condiciones de salud, a tope, llevando esa institución del parque que no es nada fácil organizar y tener todo bajo control. Y lo que más nos impacta es que cuando una persona, como el caso de Daniel,
que está en plena vida, en plena actividad, en pleno rendimiento, trabajo, creando, lleno de energía, alegría y vitalidad, de repente ocurre algo misterioso, como un accidente, Sí. de repente desaparece por completo, como si nunca hubiera existido. Y eso nos deja totalmente descolocados. Sí, es cierto. Es que morir de esta manera, siendo arrebatado por la muerte de forma tan drástica, siempre es muy diferente a cuando una persona a lo mejor está sufriendo por mucho tiempo una enfermedad incurable, o mismo el caso de una persona que tiene 95, 96, 97 años, que sabemos al final que tarde o temprano estas personas pues nos van a dejar. En este tipo de casos me parece curioso, pero siempre estamos como más psicológicamente preparados para este triste desenlace. Sí, por eso la desaparición de Daniel es algo que impacta, nos deja a boca abierta y necesitamos tiempo Sí. para poder asimilarlo y aceptarlo. Seguramente que la noche anterior Daniel se fue a dormir sin imaginarse que sería su última noche o su último amanecer ahí en Antequera, en Lobo Park. Correcto. De todas maneras, Conrado, reflexionando en esto, creo que esta situación inesperada y trágica que le ocurrió lamentablemente a Daniel es la que le ocurre a muchas personas que salen por la mañana de sus casas y nunca más vuelven. Exacto. Es que esto nos debería hacer recapacitar, reflexionar acerca de que nosotros en realidad no somos diferentes. Así es. Y que nos podría ocurrir lo mismo que le ha ocurrido en este caso a Daniel, de 1000 combinaciones diferentes. O sea, habría 1000 posibilidades. Sí. Podríamos desaparecer en segundos y cuando menos lo podamos imaginar. Y aquí, claro, esto todo nos lleva a entrar en temas tal vez más trascendentales o que tienen que ver con el más allá, con con la vida después de la vida, y preguntarnos si estamos preparados espiritualmente para dar ese paso que puede ocurrir en cualquier momento y a cualquier edad de nuestra vida. Sí, y es cuando realmente pasan estas cosas, nos llevan a confrontarnos con la muerte, que a veces parece como que es algo tan lejano, que no nos va a ocurrir a nosotros. Y es cuando la vida nos enfrenta con preguntas como por ejemplo, ¿para qué vivo? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Tiene sentido mi vida si al final moriré y quedaré en nada? ¿Existe un Dios, una vida después de mi muerte? Y es verdad, como tú dices, que esta clase de muertes por accidentes, así de repente, aunque sabemos que todos vamos a morir de una manera o de otra, el hecho de que hoy hay alguien que está en perfectas condiciones, trabajando, riendo, comiendo, y que en un abrir y cerrar de ojos desaparece, es algo que cuesta comprender o asimilar. Por eso, como muy bien tú has dicho antes, es muy importante estar preparados, sí, conscientes, para que en ese momento inevitable no nos coja de sorpresa o no estemos preparados y no nos lleve al otro lado, habiendo dejado miles de cosas y situaciones pendientes. Cierto. Mira que la muerte siempre ha sido un tema tabú, pero en realidad deberíamos de reconocer que con toda la tristeza del alma, que Daniel, el hombre lobo, se ha anticipado a un viaje que todos nosotros, Así es, un día, tarde o temprano, también vamos a tener que enfrentar. Así es. Pero a veces tenemos la idea de que, ay, no, eso a mí no me va a pasar nunca, Así es. Pero pasa. De ahí que viendo nuestra fragilidad y vulnerabilidad, no tendríamos que ignorar la muerte, sino estar preparados, porque, como dijo Jesús en algún momento, esa muerte vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie lo vea ni lo espere, cuando menos te imaginas. Jesús en su día nos llamó a estar preparados espiritualmente para ese día. Así es, y como vemos, la vida, nuestra vida, la vida de todos, es un soplo y el cuerpo
tiene fecha de caducidad. Correcto. Por eso es muy sabio que no vivamos como si fuésemos eternos, porque mucha gente parece que vive de una manera como si dice, bueno, voy a vivir 1000, 2000 años, ¿no? Robando, engañando, haciendo todo lo posible para amontonar dinero y propiedades y cosas, pero al final es todo de paso, todo lo dejas. Sí. Y hay gente que vive eso, como dije, como si fueran eternos, queriendo ignorar esta realidad, sino como tenemos que vivir como si cada día pudiese ser el último o la última noche de nuestra vida aquí en la tierra. Sí. Y no digo esto para que vivamos con miedo, sino para que vivamos una vida con sentido y agradecimiento, Sí. sin fanatismo, sin locura, sin desvaríos, sino aceptando que somos aves de paso y rápido y que no sabemos el día ni la hora cuándo dejaremos de existir en esta tierra. Vivamos el presente, el aquí y ahora. Esta es una característica, casualmente, que tienen los perros o los animales en general, que viven en el presente, en el aquí y en el ahora. Y esta es una de las claves de la felicidad para los humanos, porque muchos viven en el pasado, otros viven programando el futuro, pero no viven en el presente, no gozan el presente y el aquí y el ahora. Oye, Conrado, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo y cuándo conociste, aunque esté básicamente siendo dos preguntas en una, Sí. ¿cómo y cuándo conociste a Daniel, el hombre lobo? Bueno, a Daniel lo conocí, digamos, hace muchos años. Conocí a Daniel en el año, fíjate, en el año 2002. O sea, 23 años, hace 23 años. Recuerdo que yo estaba repartiendo los alimentos en pellets que recién había traído de Alemania, fresquito, después de mi experiencia de curación total de mi perra pastor alemán Lara con estos pellets, y recuerdo que cuando me llamó, me encontraba en el pueblo de Oliva, que se encuentra al sur de Valencia. Recibí un llamado telefónico en el que me hablaba una persona muy bien en español, pero con acento alemán. Inmediatamente yo le hablé en alemán y así comenzamos una conversación bastante larga. Si mal no recuerdo, consiguió mi teléfono de la página web que yo tenía antes, que aquella realmente no era una página web como las tenemos hoy. Estamos hablando del año 2002, de hace 23 años. Era una plantilla fija, y ahí estaba mi dirección, mi teléfono, un par de productos y la historia de mi perra Lara, que se curó de sus problemas digestivos crónicos cuando probó por primera vez este alimento en pellets. De este modo, supo Daniel que un tal Conrado que andaba por allí en España era la persona que estaba trayendo de Alemania este alimento en pellets elaborados y prensados en frío. Ese fue el motivo principal, o el único, digamos, por el que Daniel me buscó y así entramos en contacto y nos conocimos. Él estaba muy interesado en este tipo de alimento para sus lobos y lo que me propuso fue que hiciese una visita a Lobo Park para conocernos personalmente. El tema alimentación le preocupaba a Daniel muchísimo, muy seriamente, porque quería tener lobos sanos, brillantes, hermosos y longevos en súper estado de salud. Y por eso me pedía que fuese a Lobo Park, ¿no? ¿Pero al final fuiste a Antequera? Sí, no me quedó otra porque me ganó por cansancio. Me llamaba cada 2 o 3 días. Wow. A las 2 o 3 semanas, si mal no recuerdo, viajé a Antequera y además viajé con mi furgón cargado a reventar con sacos de pellets. Y esa fue la primera vez que conocí a Daniel y a Lobo Park. Fíjate. Dormí en su casa 2 noches, me trató muy bien, la verdad que cuajamos muy bien porque éramos 2 personas amantes de los animales, respetuosos con los animales, y en esos 2 días hicimos realmente una muy buena amistad y estuvimos hasta las tantas de la noche hablando y tomando unas cervezas.
nos contamos todas nuestras penas y los líos que combinamos en nuestra juventud. Es decir, la pasamos bastante bien, ¿no? O sea, por lo que me estás diciendo, en realidad vuestro primer encuentro fue más un contacto humano, amistoso, más que comercial, porque ese trato por parte de Daniel y el tuyo, pues la verdad es que no tenía un aspecto comercial típico, interesado. Bueno, aunque en principio él era tu cliente, que además quería tu alimento en pellets, y eras tú el que le iba a vender ese alimento, ¿no?, para sus lobos y perros. Pero, bueno, otro quizás en tu lugar le hubiera enviado, en lugar de irse hasta allá, le hubiera enviado los pellets por transporte, pago anticipado y se acabó. Nada de estar intimando como dos viejos amigos. Sí, pero hay una cosa que tienes que reconocer, Eduardo, y es que yo por naturaleza no soy un comercial, ni soy un empresario por naturaleza. Me considero emprendedor, como se dice popularmente, un buscavidas. Sí. Siempre digo que soy un empresario por accidente. La vida o Dios me metió en este lío a través de mi perra Lara, ¿verdad? Pero no soy emprendedor, no soy empresario. Ajá. De corazón. Y explícanos o recuérdanos, ¿por qué dices a través de tu perra Lara? Bueno, porque a través de mi perra Lara, que padecía de diarreas crónicas, creo que lo comenté esto en otros vídeos, en el año 2002, en un viaje a Alemania, conocí esta alimentación en pellets que le cambió radicalmente por fin la vida a Lara y también la mía, porque sin buscarlo ni desearlo, al final me encontré ofreciendo estos alimentos en pellets de forma creciente, porque la gente, viendo los resultados, me lo pedía y cada vez más. Y naturalmente, el que yo ofreciera esta alimentación en pellets fue lo que nos llevó a conocernos, a Daniel y a mí, y comenzar una amistad que nos unió muy profundamente, pero siempre alrededor de la alimentación de lobos y de perros. Conrado, por lo que estás diciendo, tú y Daniel erais muy amigos. Sí. Entonces, cuéntanos algo de esa relación con Daniel. Sí, por supuesto. Pues mira, tuve una relación muy estrecha con él. Fíjate que 2 días antes de su accidente fatal, lo llamé por teléfono para pedirle consejos, como lo hacía siempre, sobre el tema lobos y perros, justamente para el vídeo que hemos hecho nosotros la semana pasada sobre el bulo del lobo como referente del perro. En ese vídeo hay muchísima información que me dio Daniel. Fíjate. Y en esa conversación que tuvimos por teléfono 2 días antes de que él tuviera este accidente, quedamos con él que en septiembre, octubre, que cuando está un poco más fresco, de este año 2025, yo iría al Lobo Park con un cameraman que nos está filmando ahora casualmente, para hacerle a él una entrevista grabada sobre temas de alimentación y la distancia milenaria que se ha creado entre el lobo y el perro o perrijo actual, ¿no? Te voy a decir que he aprendido de Daniel muchísimo, pero sobre lobos, comportamiento de perros y alimentación. Él me enseñó muchas tácticas un poco secretas, digamos así, sobre su pasado. Por ejemplo, él me contó cómo educaba a perros de policía o a perros de guerra. Él también me enseñó, por ejemplo, cómo defenderme de un perro que me ataca o cómo separar 2 perros que están peleando o cómo quitar o paralizar a un perro que está mordiendo a una persona. Por supuesto, no es nada fácil y son maniobras muy peligrosas, por eso no las voy a decir ni las voy a enseñar para no provocar que alguien se meta a hacer estas locuras. Pero en el caso de que un perro, por ejemplo, ha enganchado a un niño y no lo suelta, él me enseñó tácticas de cómo saber actuar en ese momento. Hay que intervenir, no puedes tú dejar ver un perro que está enganchado a otro perro y no lo suelta. Totalmente. Hasta fíjate lo que me enseñó tácticas de cómo actuar si entra un ladrón en mi casa estando yo dentro. Y todas estas enseñanzas las tengo muy grabadas con la esperanza, y aquí viene el punto, con la esperanza de que nunca, que Dios me libre, que nunca tenga que verme obligado
a usar estos métodos de defensa y protección. Mejor y que por no. supuesto, aprendí muchísimo de él sobre alimentación, ya sea alimentación de lobos como alimentación de perros, que en realidad son dos tipos de alimentación bastante diferentes, quitando algunas bases en común, como que el lobo y el perro ambos comen carne, pero el resto es bastante diferente. Desde el año 2002, Daniel fue mi primer referente que me introdujo en el tema de perros y especialmente de la alimentación de perros. Él era realmente un especialista, un científico sobre el tema de lobos y perros y sabía de verdad un montón. Además, él convivía con los lobos y con perros, o sea, por más de 26 años. Wow. Por eso él veía un lobo y sabía lo que le pasaba. Lo que ese lobo quería, Qué pasada. si se sentía bien o se sentía mal. Tenía un contacto con la naturaleza muy especial. Por ese motivo yo lo tenía como mi referente, porque no hablaba como un lorito repetidor de lo que había leído o escuchado, sino que le hablaba de vivencias, experiencias prácticas y sobre todo de evidencias prácticas que él iba recopilando a través de muchos años, que es lo que va creando en nuestra mente lo que llamamos hoy en día intuición. Cierto. Daniel era una persona que le encantaba hablar de evidencias prácticas que él poco a poco iba descubriendo. No de un día para otro, sino a través de muchos años. En este sentido, puedo decir, yo me identificaba con él, porque yo también soy muy orientado a las evidencias prácticas y tangibles. En un vídeo que hice con él, que está colgado, por supuesto, en YouTube, Mira. me dijo que él tenía un cierto grado de comunicación, como digamos, como telepatía, con algunos de sus lobos. Y eso la verdad que me dejó bastante impactado. Sí. Y Conrado, ¿qué es lo que más te impactó de Daniel? ¿O lo que crees que... ¿O qué crees que Daniel también admiraba de ti? Bueno, a mí lo que más me impactó de Daniel es que era un hombre muy campechano. Sí. Sí, muy positivista, humilde, amante de la naturaleza. Era un hombre del bosque, era un hombre lobo, como se dice, ¿no? Pero además, y aunque vivía aislado en el monte de ahí de Antequera, tenía unos conocimientos increíbles. Y respondiendo a lo que me estás preguntando, quizás lo que a él le impactaba, hablando ahora de mí, lo que él le impactaba de mí, sí, es que no hablaba ni me comportaba, tampoco lo hago hoy en día, como un empresario o una persona de negocios, hablando siempre de dinero, de negocios, de crecimiento comercial. Y también seguramente porque yo era una persona que le decía a él que mi referente de vida era Jesús y que todo lo que hacía iba siempre acompañado y acorde al Jesús de los evangelios. Por eso, aunque yo durante estos 23 años le he enviado constantemente nuestros peles Naturextra para sus lobos y sus perros, nunca tuvimos, se puede decir realmente, una relación comercial, sino una sana amistad por encima de todo. Qué bueno. Además, si en Naturextra teníamos en la empresa sacos rotos o a punto de caducar, se los enviábamos inmediatamente, ni siquiera sin preguntárselo. A veces hacíamos también donativos de los pellets, porque, tenemos que decir la verdad, no siempre a Daniel no siempre iba sobrado, ¿no? Ajá. Y oye, Conrado, hay una cosa que sí que me resulta muy curiosa, y es por qué Daniel quería a toda costa darle esta alimentación en pellets a sus lobos y perros. Porque lo que yo creo que podría imaginarse, hablando de lobos, es que se les diera o bien carne cruda o piezas de carne, o incluso conejos enteros, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo se explica que él quisiera darle pienso o pellets a los lobos? Es que en realidad no me cuadra, y más un hombre tan experimentado en este tema como era Daniel, ¿no?
Eduardo, antes de responder a esta pregunta, que tiene mucha lógica lo que me estás preguntando, tenemos que poner en la balanza que Daniel era un incansable investigador sobre el tema alimentación, porque naturalmente le preocupaban muchísimo sus lobos, su salud. Piensa que tener un lobo no es lo mismo que tener un perro. Claro. Y Daniel había oído hablar de que en Alemania había una empresa, la única en Europa, que producía una alimentación elaborada en pellets prensados en frío y que un tal Conrado, que vivía en la provincia de Alicante, la estaba trayendo de Alemania. Y así se puso en contacto conmigo. Fíjate. Él buscaba una alimentación muy completa, integral y que además, debido a este proceso de ser elaborado en frío, conservase casi intactos todos sus nutrientes y propiedades de la materia prima. Él quería combinar una alimentación de carne cruda con los pellets. Así, de este modo, los lobos tenían una alimentación súper completa e integral. Claro. Porque él mismo decía que no solo de carne vive el lobo y buscaba de compensar lo que la carne no contiene. Por ejemplo, entiendo. fibra y muchos otros nutrientes con un alimento que les dé lo que la carne sola no puede darles. Por ejemplo, en los últimos vídeos que tratamos el tema de la importancia de la fibra Cierto. y de la defecación en los perros, como que hagan sus cacas con un volumen adecuado para provocar el efecto de arrastre y limpieza de las paredes intestinales. Son básicamente temas de salud que aprendí también en un principio, no estoy inventando nada nuevo, no he descubierto América, son cosas que aprendí de Daniel. Wow. Él quería darles Naturextra a sus lobos porque tiene una parte de esa fibra milagrosa que es vital para el movimiento y limpieza intestinal, si es posible, diaria. Él odiaba las cacas pequeñas. De verdad, él odiaba las cacas pequeñas porque no tienen el efecto arrastre y de limpieza y de función de las glándulas anales del perro, y que es muy importante todo esto para la salud y longevidad. Sí. Entonces, con la carne y los pellets, conseguía una combinación, digamos, casi perfecta. Y los resultados eran más que visibles porque sus lobos estaban de película. Y no digamos por un día, él le estaba dando esta alimentación más de 22, 23 años a sus lobos. O sea que no estamos hablando aquí de ilusiones o de marketing. Total, ¿sabes? total. Y además, en relación a todo lo que estás comentando y por lo que yo entiendo, Daniel no era un amante precisamente de los alimentos procesados o extrusionados, ¿no? Bueno, que yo recuerde, él era un anti procesar alimentos y menos calentarlos a altas temperaturas, porque él decía que las altas temperaturas matan. Wow. Matan literalmente, y lo decía claramente, matan el alimento y sus propiedades nutricionales. Por eso él decía que los alimentos muy cocinados o extrusionados eran alimentos muertos. Fíjate. Muertos. Esto también casualmente lo dice en un vídeo que hicimos juntos con Daniel. Y creo que es el vídeo que habla de la dieta intermitente para perros. Lo podéis buscar en internet o incluso lo podemos dejar como un enlace. Es un enlace en la descripción. Ajá. Es muerto. Es una comida muerta. Sí, porque son procesados. Hombre, claro. Es que lo matan con el calor. Sí. Matan todo que está dentro, que necesitan los animales, pero lo matan. Claro, sobreviven, pero sobrevivir no es vivir. Y entonces, por curiosidad, antes de conocerte a ti, ¿qué tipo de alimentación le estaba dando a sus lobos o a sus perros? Muy buena pregunta. Mira, para ser sincero, no te sabría decir exactamente lo que le estaba dando antes de conocer nuestra alimentación en pellets, porque es que no existía ni existe algo igual a nuestros pellets, y menos todavía hace 23 años. Claro. Si mal no recuerdo, creo que él una vez me dijo que le daba una parte de carne cruda y otra parte de un pienso extrusionado, pero eso fue al principio. Pero tenía,
pero reconocía que tenía muchos problemas digestivos, de alergias y otras complicaciones con sus lobos, y por eso en su búsqueda incansable había oído hablar de que nuestros pellets no eran croquetas, sino pellets hechos a temperatura ambiente que no pasaban por fuentes de calor. Claro. Él le daba mucha importancia a esto, de elaborar un alimento en frío, porque él sabía que las altas temperaturas mataban o destruían en gran parte y en gran cantidad a los nutrientes, perdiendo la biodisponibilidad para que sean útiles en el cuerpo del perro o del lobo. Esto era algo que él lo tenía muy, pero muy, muy claro, y era casi, digamos, me atrevo a decir, era casi fanático en este sentido. Sí. Y Conrado, recuerdo que una vez tú me contaste algo que a mí en su día me impresionó mucho, y es que las más grandes empresas de piensos se pusieron en contacto con Daniel porque, bueno, querían regalarle todo el pienso que quisiera, con tal de que él a cambio dijese que él alimentaba a sus perros con la marca X. Exacto. Y además, si mal no recuerdo, también me dijiste que muchas empresas estaban dispuestas a que, si no quería el pienso, que le podrían seguir dando unos cheques suculentos, perdón, de estos de ayuda, con tal de que él dijera que alimentaba a sus lobos con esa marca, o que les hiciese incluso una publicidad en televisión, ¿no? Así es, y fíjate que esto que él me contó en privado, también creo que está en un vídeo que lo dice abiertamente, me contó que una de las empresas se acercaron a él con fines marketingianos. Es decir, está hablando es una empresa que ahora fabrica incluso dieta cruda tipo bar, diciendo que era la dieta del lobo. Y recuerdo que esto, es decir, la dieta del lobo, querían hacer esta publicidad, y que él respaldase a esta empresa para, por supuesto, levantar marketing y dar un aspecto más de lobo y de naturaleza y todo esto. Recuerdo que esto a él, cuando le dijeron que era la dieta del lobo, lo sacó de quicio, porque el lobo no comió ni come estas dietas que tenemos hoy preparadas. Claro. Para él esto es un invento o innovación para salirse de lo que está ya muy trillado y de poca ganancia. Claro. Y de este modo crear nuevas corrientes, nuevas empresas y ganar, por supuesto, dinero, convenciendo a la población que quiere lo mejor para sus perros, que es así, es la dieta original, verdadera, natural, etc. Y muchos pican, se dejan llevar por el viento como un velero en el mar que va para aquí y para allá, y en esto Daniel era muy duro, muy enfadado, porque veía detrás de todo esto más un negocio que una verdad. Claro, y además esto no deja de reflejar, como tú dices siempre, que el dinero siempre está en juego. Sí. Y todo lo que nosotros vemos en la publicidad, en la industria, en la alimentación, en las nuevas modas, innovaciones, en el 95% de los casos siempre se esconde detrás otro interés, que pensar solamente en la salud, el dinerito, de los humanos o en la salud de los perros, sea el tipo de dieta que sea, porque hasta la dieta que se proclama como la más natural puede convertirse en un suculento negocio. Así es. Y fíjate algo interesante que Daniel me confesó, que él amaba de todo corazón a sus lobos, y él quería, por supuesto, lo mejor para sus lobos. Wow. No podía perder un lobo. Además, porque no era fácil encontrar estos lobos. ¿Verdad? La gente no lo sabe todo esto, pero no es como comprar un perro, coger un gato. No. Encontrar lobos es muy complicado el tema. Algunos los traía de otros zoológicos que tenían reproducción, tenían demasiados lobos, y entonces buscaban a alguien a quien dárselo, vendérselo, donarlo, lo que sea. Por ejemplo, zoológicos de Berlín. Yo una vez me contó que había traído unos lobos de Berlín. Otros venían de Polonia, de Rusia, y no era nada fácil. Y aunque él lo tenía todo legal, traer un lobo de otro país, de Europa, requería un papeleo interminable. Además, conseguir esos lobos con todos estos papeleos, transporte, lo que sea, tenía un coste muy elevado. Por eso lo que a él más le preocupaba
era la salud de sus lobos, porque si un lobo se enferma, no era como llevar el perrito al veterinario, le pones la correa y lo llevas. Llevar un lobo al veterinario, cogerlo en esos bosques de su reservado, no era nada fácil. Tenía que poner quizás trampas con cebo, y a veces caía en la trampa el lobo que no debía caer para llevarlo al veterinario, para curarlo, porque él también, otra cosa, que él también los curaba. Él era también, en ese sentido, era muy naturista, ¿no? Daniel era una persona que entendía muchísimo de productos naturales y era como un farmacéutico natural, pero de la farmacia naturaleza. En conclusión, aunque estas empresas enormes, empresas monstruos de piensos o de comida barf, le querían regalar toda la alimentación que él quisiera para sus lobos o sus perros, o darle incluso dinero, que a él le venía, de verdad, le venía de película, porque tenía muchos gastos en este reservado, también tiene mucha gente trabajando ahí empleada, en plantilla. Él fue una persona íntegra, fiel y respetuoso con sus lobos por su salud, y no aceptó en absoluto estas propuestas, porque estos piensos o alimentos no eran lo que él consideraba seguro ni salud para sus lobos, y él no quería vender una mentira por dinero a cambio. Él era una persona derecha, convencida. Es difícil encontrar gente de esta manera, porque el dinero es muy goloso, y a más de uno lo marea. Sí, la verdad es que por lo que me estás contando, era un hombre de principios. Así es. Que no se casaba con nadie, que no se dejaba sobornar, porque en realidad ponía por encima de todo la salud de sus lobos. Y él sabía que las personas que se acercaban a él, pues podían acercarse con doble sentido. Por ejemplo, para poder sacar tajada con intereses económicos, comerciales y publicitarios. Sí, y ahora que dices esto, de que era un hombre que no se dejaba sobornar y que pensaba primero en la salud, ojalá muchísimas empresas que producen dietas crudas, piensos, lo que sea, no importa, ojalá pusieran primero, por encima de todo, hacer un producto sano, a conciencia, la salud, y luego el dinero viene por consecuencia, pero eso es difícil de entenderlo. O sea que lo primero que diría yo también de Daniel es que él no quería colaborar para hacerle la publicidad a estos capitalistas, como él lo llamaba, que no miran por la salud de los perros, sino por el poder, el dinero, el crecimiento. Y por otro lado, no le interesaba ese tipo de alimentos, aunque se lo regalasen, porque sus lobos tenían un sistema digestivo todavía muy natural y sensible, y no asimilaban o no digerían bien esta clase de piensos extrusionados o bolitas secas, como las llamamos, porque tienen productos químicos, conservantes, colorantes, y esto el lobo todavía no está como preparado como nuestros perros actuales, ¿no? Totalmente. Él mismo cuenta en un vídeo que sus perros se ponían mal, vomitaban, tenían diarreas, ¿me entiendes? Claro. Y quiero aclarar algo importante, porque aunque parezca que en esta charla me estoy aprovechando para hablar de mi alimento Naturextra, y no es así, porque en realidad la amistad entre Daniel y la mía surgió justamente alrededor de la alimentación de sus lobos, y además él estaba, y lo digo con mucho respeto a Daniel, fanatizado con nuestro tipo de alimentación Naturextra, elaborada y prensada en frío. Esto no lo puedo negar ni lo puedo esconder, porque son los hechos y la realidad que nos llevó a conocernos y a tener esta amistad durante todos estos años. Si no me creéis lo que estoy diciendo, pues tenemos unos cuantos vídeos en YouTube, en nuestro canal, en los que él habla directamente de las virtudes, de la alegría que él tenía dándole Naturextra a sus lobos y a sus perros, y que además en esos vídeos, si no me equivoco, en el que habla sobre la dieta intermitente para perros, dice claramente que desde que él le da nuestros peles Naturextra a sus lobos, y lo dice así él, nunca
Nunca he tenido un problema en estos 23 años. Y eso es lo que él llamaba evidencia práctica. Ahí está. Está todo esto que estoy diciendo en ese vídeo en el que yo lo he entrevistado y hablamos de la dieta intermitente para perros. Pienso Natural Extra. a mis Natural Extra. Sí. Y otra vez, nunca teníamos problemas de hígado, Con tus lobos y con tus perros, ¿verdad? Con los lobos ni los perros, ¿sabe? Entonces, todo el resto, es una prueba. Para decir la verdad, no me interesa. Sí. Aclaro que todo esto que estamos hablando no es cuento, no es publicidad, es realidad, es salud, es vitalidad y longevidad para lobos y para perros. Pues sí. Ya que nos hemos metido en el tema de la alimentación de sus lobos, que fue justamente lo que os unió a ti y a Daniel, Conrado, dime, ¿alimentaba a sus lobos y perros solamente con Nature Extra o también les daba algo de carne u otro tipo de alimentación? Bueno, según lo que él me decía, le daba, porque yo no estaba ahí presente cuando le daba de comer, claro. Le daba 3/4 partes de Nature Extra y 1/4 parte de carne. Carne que podían ser restos de la carnicería, orejas de conejos, trozos de músculo, de carne, hígado, pulmón. Lo que él no le daba eran huesos. Atención, lo que él no le daba a sus lobos ni tampoco a sus perros, eran huesos. Ni carnosos, ni pelados, ni cocidos, ni crudos. Cero huesos. Nada de huesos. Casualmente, en ese vídeo en el que hablamos de la dieta intermitente para perros, él dice que los lobos no se comen los huesos de los animales. ¿Los lobos no comen huesos? ¿No? Uy, yo esto no lo sabía. Yo pensé que los lobos se comían los huesos o los despedazaban. Es el punto donde está cartílago y eso. Pero el resto no. O sea, el hueso gordo, duro. Yo vivo con lobos 23 años. Menos 4 días cuando no estuve aquí. Entonces, son 23 años. Nunca he visto un lobo comiendo huesos. Nunca. Especialmente de los animales grandes, sino que lo que comen son los terminales de un hueso, la parte donde están los tendones, los cartílagos de las articulaciones o las puntas de las alas, por ejemplo, del pollo, que son tiernitos. Él dice que los lobos rompen algunos huesos grandes o los huesos en general, pero no para comerlos, sino para comer el tuétano que está dentro del hueso. Me parece muy interesante esto, ¿verdad, Conrado? Porque esto es totalmente diferente de lo que dice un hombre lobo, que vive con lobos, experimentando con lobos y que dice que no le da huesos a sus lobos. Así es. Sin embargo, hoy hay muchas dietas que aconsejan directamente dar huesos e incluso si tienes miedo a darles huesos, también puedes comprarle, huesos en polvo. Sí, o sea que es que al final aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y ahora que hablo de huesos y carne, me vino a la mente la dieta cruda BARF como la tenemos hoy en día, que incluye huesos. Sí. ¿Sabes tú qué opinaba Daniel sobre esta dieta, él que era un sabio de los lobos y de los perros? Pues sin ir muy lejos, también en este vídeo sobre la dieta intermitente para perros, le pregunté qué opinaba Daniel, dado que él era el hombre lobo, digamos, ¿qué opinaba él de la dieta BARF? Y la verdad, tenéis que ver el vídeo, y la verdad que no me quiso responder. Se queda mirándome como diciendo, ¿le respondo? ¿No le respondo? ¿Me la juego? Y yo creo que no quiso responderme para no ofender a nadie. Pero luego dice que él ve a la dieta BARF, y lo digo claramente, es así, él ve a la dieta BARF una nueva moda puramente comercial, como también la moda del grain free, y muchas otras que van y vienen. Es decir, inventar algo, buscar algo nuevo que pueda diferenciar a una nueva corriente
para vender, para hacer nueva industria, presentar algo como exclusivo, sano, diferente y novedoso, y montar una nueva industria. De hecho, se están ya creando muchísimas industrias de vender carne cruda, cocinada o cruda, te la mandan a tu casa, congelada y todo eso. E incluso he sabido de que hay algunas empresas, si no me equivoco, en Cataluña, que ya fabrican dieta BARF para otros que quieran vender y le ponen la etiqueta de su propio nombre y están vendiendo. Así que vete a saber ahí lo que le ponen, no lo sé, pero bueno, es un poco cuando ya la cosa se convierte así a estos grandes niveles, no se sabe en qué termina. Claro. Es como él, como Daniel lo ve, digamos, sobre la dieta BARF, pero sin entrar en más detalles de lo que él opinaba, ¿no? ¿Verdad? Lo podéis ver en ese vídeo. Os dejaré el enlace en la descripción para que vosotros veáis que no os estoy contando que ningún cuento sobre lo que él decía, ¿no? Pero él, has dicho que les daba a sus lobos carne cruda. ¿No sería lo mismo que la dieta cruda BARF? Sí, les daba una parte de carne cruda, pero no es carne cruda con todo el montaje o preparación de una dieta actual llamada BARF, como nos la enseñan, o BARF comercial, ya preparada, a medida, estipulada, etiquetada, etc. Él dice en el vídeo que le daba carne a sus lobos, pero como complemento. Fíjate qué cosa curiosa. Él lo dice en el vídeo, que le daba carne como complemento, como regalo o premio, porque según él, con Naturextra iban más que sobrados. Fíjate. Como dije antes, él lo que hacía era darles 3/4 partes de Naturextra y un cuarto de carne aproximadamente. Además, se ha dicho de paso, él en su sabiduría le dio muchos consejos a nuestra empresa madre de Alemania y nuestra empresa, muchos de sus consejos lo han aplicado a nuestros alimentos. Por ejemplo, tenemos un producto, muchas cosas no las puedo decir porque son un poco secretas, porque si no siempre vieron los pillos, los depredadores de dinero reproducir que copian y a depredar dinero, ¿no? Entonces, no salud, dinero. Entonces, hemos hecho un producto antigarrapatas que Daniel descubrió observando a sus lobos refregarse en una planta cuando tenían pulgas o garrapatas. Y nosotros hemos incorporado esa planta en nuestros productos antigarrapatas y que es además un producto que lo podemos decir funcional y que funciona. Qué pasada. Y que funciona. Qué pasada. Sí. Y oye, Conrado, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un tanto más personal. ¿Tienes algún recuerdo especial con Daniel? Pues sí, muchos recuerdos, pero bueno, por ejemplo, que una vez me hizo entrar con él directamente en el campo donde estaban los lobos. Pero en realidad los lobos son un poco temerosos, cautelosos, y se acercaban algunos a mí, pero con mucha desconfianza. Esa fue una experiencia para mí muy especial, el tener a un lobo tan cerca de mí. Incluso había uno de los lobos que yo les ofrecía Naturextra y se me acercó a mí y pude casi tocarlo. De hecho, hay fotos que tengo, Daniel me sacó fotos con el lobo casi abrazándolo, pero siempre manipulándolo, o diría yo, sobornándolo con los pellets de Naturextra. Y entonces el lobo ahí venga a el pellet por delante. El pellet se estaba echando una panzada y yo, aprovechándome que le daba los pellets, ahí es cuando está en la foto como yo lo cojo, ¿no? Otra experiencia inolvidable que la tuve hace unos 6-7 meses, no hace mucho, fue una noche en el antiguo convento de La Magdalena, que estaba a una media hora de su parque de Antequera. Ahí en ese hotel estábamos esa noche reunidos, el dueño de la empresa alemana que produce esta alimentación en pellets, prensados en frío, estábamos reunidos él, Daniel y yo, con el dueño de la empresa alemana, y además se hicieron grandes
amigos, Ole. Sí, del que aprendía el uno del otro, porque tanto Daniel como el dueño de la empresa alemana, como son gente muy amante de los animales, no son depredadores comerciales, les gustan los animales, aman los animales, se entendían muy bien porque tenían unos conocimientos ambos que se repartían ahí. Total. Bueno, era algo brutal. Y yo escuchaba ahí y aprendía un montón de ellos, ¿no? Aprovechando. Y después de terminar de cenar, llevé al reservado de Lobo Park a Daniel, lo llevé a su casa. Y en ese viaje tuvimos una charla muy profunda sobre la vida, fíjate, la vida y la muerte. Y recuerdo que yo le pregunté, Daniel, ¿qué ocurriría con Lobo Park si tú dejases de existir? Porque en realidad él vivía solo ahí. Wow. Era la cabeza o la persona central, era el alfa de ese reservado de lobos y perros y otros animales que tenían allí. Y él me recuerdo que me respondió, no le gustó mucho que le hice esta pregunta, pero me respondió así muy tajante y me dijo que él ya lo tenía todo arreglado y punto, nada más, para que en el caso de que él desapareciera, Lobo Park no sufriera y pudiese seguir adelante. Y punto, Wow. No me dijo más nada, ni detalles, cómo lo iba a hacer, nada. Simplemente que él lo tenía todo arreglado. Y a mí me dio, la verdad, mucha pena cuando lo llevé, era muy tarde, como las 2 de la mañana, entramos en Lobo Park, en medio de un campo, todo solitario y oscuro, y así vivía Daniel, solo en ese paraje desolado, en las montañas de Antequera. Y yo recuerdo que le dije que no era realmente una vida plena la que estaba llevando en esa tremenda soledad, especialmente por las noches. Pero él me dijo que no tenía problemas, que estaba preparado para todo y que su felicidad empezaba cuando comenzaba el día con sus lobos y la gente que venía a trabajar con él y a ayudarle. Ahí es cuando comenzaba la vida. También recuerdo que me dijo más de una vez, fíjate qué cosa curiosa, Conrado, lee el Apocalipsis de la Biblia. Allí está profetizado lo que estamos viviendo en la actualidad, en estos días. Vamos camino, decía él, camino hacia el dominio de Satanás y rumbo hacia el final. Fíjate, wow. Interesante, ¿no? Curioso. ¿Y qué es lo que dirías que más extrañas o extrañarás de Daniel? Bueno, el no poder llamarle por teléfono cuando tenga preguntas o dudas sobre el tema de perros y de alimentación. Extrañaré el ya no poder enrollarnos hablando casi una hora, claro. Sobre toda clase de temas. Extrañaré su alegría al teléfono, que cuando yo me recuerdo lo llamaba, él identificaba mi llamada y me decía de forma eufórica, ¡Hola, Conrado! Y por supuesto, es extraño que cuando marque su número ya no me atenderá nunca más él. También sentiré una sensación rara el día que vuelva a ir a Lobo Park, el entrar y no verle a él en su salsa, en su ambiente, con los lobos, con los perros, y que todo eso es olvido, pasado, que nunca más volverá a repetirse. Es un recuerdo que queda solamente en la mente, pero es humo del tiempo. Creo que por eso es tan importante que cuando tenemos a un ser querido o a una persona a nuestro lado, que aprovechemos, en el buen sentido de la palabra, ese contacto, esa amistad, que nos queramos, que nos ayudemos, porque el día que esa persona se va, vamos a recordar esos momentos que tuvimos juntos, pero ya no los podremos volver a repetir. Así que, dicho eso, Conrado, ¿quieres decir unas palabras para terminar? Sí, que aprovecho esta charla, este vídeo o podcast, como lo queramos llamar, para manifestar todo mi respeto, todo mi honor y agradecimiento a mi recordado amigo Daniel. Envío un saludo y un abrazo muy fuerte a todo el equipo que está en Lobo Park, que sé que están sufriendo, que no lo tienen fácil, pero que están luchando para que Lobo Park siga adelante con el mensaje de respetar la naturaleza y los animales. Y agregaría, porque los animales son
seres creados por Dios. Debemos cuidarlos, respetarlos y protegerlos porque no son nuestros, no son nuestra creación, no son nuestro modelo, no nos pertenecen, son su propiedad, la propiedad de su Creador. En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, en el versículo 31 dice: y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y en Génesis 1, 21 y 22 encontramos la primera bendición del Creador que se lee en la Biblia y que fue dirigida nada más y nada menos que a los animales. Daniel, quizás sin saberlo, estaba siendo un copartícipe con Dios, cuidando y protegiendo a la creación de Dios. Le agradezco a Dios de todo corazón que pude conocer a Daniel, una persona muy especial y diferente en este mundo. Y a mi esperanza mi esperanza propia es que pueda volver a verlo en la eternidad. Le pido a Dios que proteja y derrame una grande bendición sobre Lobo Park, sobre cada una de las trabajadoras que están allí luchando ahora, que les dé paciencia y sabiduría para poder seguir guiando una obra tan maravillosa que nos muestra la creación de Dios en los lobos y en la naturaleza. Que Dios os bendiga a todos, o mejor dicho, dejémonos bendecir por Dios. Y si Dios lo permite, hasta el próximo episodio. Eduardo, si quieres tú también decir algunas palabras, adelante. Sí, hombre, ahí quería decirlo más de forma personal, que me ha llamado mucho la atención cuando me planteaste este episodio, la importancia de la relación, por encima de las cosas, entre las personas y también con los animales. Eso es lo que verdaderamente creo que marca la diferencia. Sí. No los intereses económicos, no los intereses sociales, no los intereses, las relaciones. Porque una buena relación con una persona, más allá de lo comercial incluso, es lo que permite la posibilidad de generar una amistad, la posibilidad de aprender nuevos conocimientos, la posibilidad de crecer. Y esa misma relación es la que ha permitido tener incluso una mayor pasión por nuestros compis de cuatro patas, incluidos los lobos. Así es. Entonces, eso es lo que yo más destacaría en este, vamos a decir, sinfín de la vida y de la muerte, ¿no? Así que nada, eso es lo que un poco quería añadir en honor a todo lo que hemos estado comentando. Te doy gracias, evidentemente, por haberme permitido participar en este episodio tan especial que ha sido. Sí. Y nada, sin más, que gracias por eso. Y yo puedo decir, Daniel, te recuerdo, Daniel. Sí. Amén a eso, no hay nada más que decir. Yo creo que está todo dicho. ¿No crees, Conrado? Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.